Bienvenido a este videotutorial. Este vídeo presenta los ámbitos autodeterminación, integridad cultural y tierras, territorios y recursos del módulo de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente del navegador indígena. En este vídeo presentamos los conceptos cubiertos en este ámbito y los instrumentos de derechos humanos relevantes. Ámbito autodeterminación. El primer ámbito aborda el marco general para la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Abarca derechos claves como el derecho a la autodeterminación, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, también conocido como CLPI, y el derecho a la no discriminación, tanto a nivel individual como colectivo. Como se mencionó en el vídeo 1 sobre instrumentos y normas clave relacionadas con los derechos humanos y la debida diligencia en materia de medio ambiente, los Estados tienen obligaciones legales de derechos humanos para defender estos derechos en todas las políticas relevantes, incluidas las leyes, planes, medidas y marcos de implementación que regulan las actividades y operaciones comerciales. Estas obligaciones se ven reforzadas por los principios rectores que afirman que los Estados deben proteger contra los abusos de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas comerciales, a través de políticas, regulaciones y adjudicaciones apropiadas. Los principios rectores también establecen que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, y de evitar infringir estos derechos. Esto incluye llevar a cabo la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de los impactos negativos, y garantizar un compromiso significativo con las comunidades indígenas a través de sus propias instituciones representativas y procesos de tomas de decisiones. Como también se presenta en el vídeo 1, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su observación general número 24 sobre las obligaciones del Estado en el contexto de las actividades empresariales, enfatiza que los Estados partes deben garantizar que los impactos adversos reales y potenciales de las actividades empresariales en los derechos de los pueblos indígenas se aborden sistemáticamente a través de evaluaciones de impacto en los derechos humanos. Una categoría específica, por así decirlo, un subtema del ámbito temático de la autodeterminación es la no discriminación. Esta categoría está incluida tanto en la encuesta nacional como en la encuesta comunitaria. Esta categoría supervisa las obligaciones del Estado para garantizar el disfrute pleno e igualitario de los derechos y libertades fundamentales por parte de los pueblos indígenas, tanto individual como colectivamente, sin discriminación. Esta protección es esencial para posibilitar su derecho a la autodeterminación. Desde la perspectiva de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, evaluar si existen protecciones legales contra la discriminación es esencial para identificar los riesgos estructurales. Si estas protecciones están ausentes o son inadecuadas, esto puede indicar vulnerabilidades sistemáticas que exponen a los pueblos indígenas, tanto individual como colectivamente, a un daño desproporcionado de las actividades comerciales. Las preguntas de esta categoría evalúan si los instrumentos internacionales y regionales que brindan la protección requerida de los derechos de los pueblos indígenas, también en el contexto de las actividades y operaciones comerciales, han sido ratificados o no por el Estado en cuestión. Si se han emitido recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los impactos de las actividades y operaciones empresariales en los derechos de los pueblos indígenas y si se han implementado. Y por último, si existen políticas, planes, medidas, leyes y marcos de implementación que regulen las actividades empresariales con respecto a los derechos humanos y los impactos ambientales, como los planes de acción nacionales sobre empresa y derechos humanos o las leyes sobre debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y las evaluaciones de impacto,
y se incluyen consideraciones específicas para los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, al consentimiento libre, previo e informado. Una herramienta analítica clave para comprender los posibles impactos que las actividades empresariales pueden tener en los pueblos indígenas y sus derechos son las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto son un componente clave de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, por sus siglas en inglés HREDD, ya que ayudan a identificar y abordar los posibles impactos adversos de las actividades empresariales en los pueblos indígenas antes de que se produzcan daños. Los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, como la DNU-DPI y el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, establecen que los estados deben realizar estudios de impacto social, espiritual, cultural y medioambiental antes de llevar a cabo cualquier actividad de desarrollo planificada que pueda afectar a los pueblos indígenas. Las evaluaciones de impacto deben realizarse en cooperación con los representantes de los pueblos indígenas. Estas preguntas se refieren principalmente a la encuesta nacional. En la encuesta comunitaria, la mayoría de las preguntas se dirigen a las experiencias vividas de las comunidades. Por ejemplo, si se han realizado evaluaciones de impacto en sus comunidades y si se han considerado los conocimientos tradicionales y los valores culturales en las evaluaciones de impacto. Un componente fundamental del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas es el derecho al consentimiento libre previo informado, conocido como CLPI. En esta categoría, la atención se centra en la obligación de los estados de consultar a los pueblos indígenas para obtener su CLPI, sobre políticas, planes, medidas, leyes, marcos de implementación y proyectos. También, en este caso, los estados tienen importantes obligaciones para consultar a los pueblos indígenas. Por un lado, la consulta debe ocurrir antes de adoptar e implementar medidas administrativas o legislativas relacionadas con actividades comerciales que podrían afectar a los pueblos indígenas o antes de la aprobación de cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios u otros recursos. La consulta también debe realizarse con los pueblos indígenas interesados y a través de sus propias instituciones representativas. La consulta también debe realizarse de buena fe con los pueblos indígenas interesados, lo que significa participar en un proceso que sea genuino, respetuoso y destinado a llegar a un acuerdo, no solo cumplir con un requisito formal. Esto se establece en los artículos 19 y 32.2 de la DNU-DPI. Por último, el objetivo de la consulta a los pueblos indígenas debe ser alcanzar un acuerdo o consentimiento sobre la medida propuesta, tal como se establece en los artículos 6 y 7 del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. La encuesta nacional evalúa los siguientes aspectos. Si el Estado reconoce en su legislación nacional su deber de consultar a los pueblos indígenas para obtener su CLPI. Si el Estado ha adoptado leyes u otras medidas que requieren que se realicen evaluaciones de impacto en las actividades comerciales que podrían tener impactos negativos en los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios, patrimonio cultural, conocimiento tradicional y cultura, y si existen procedimientos o medidas que garanticen esta consulta adecuada, como las evaluaciones de impacto medioambiental. La encuesta comunitaria evalúa lo siguiente. Si se llevan a cabo evaluaciones de impacto, luego incluyen dichas evaluaciones y la calidad evaluada de los procesos de consulta, es decir, lo inclusivos que fueron y si se cumplieron con todos los requisitos del estándar del CLPI. Ámbito: integridad cultural. Este ámbito se centra en los derechos culturales de los pueblos indígenas.
incluido el derecho a practicar costumbres culturales, espirituales y religiosas, así como a mantener y desarrollar los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales. La DNU de Peim describe que los pueblos indígenas tienen los siguientes derechos en relación con la integridad cultural. Artículo 11.1. Derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas. Artículo 12.1. Derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas. A mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente, a utilizar y controlar sus objetos de culto. Artículo 31.1. Derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. El reconocimiento de estos derechos es fundamental para garantizar que las tradiciones, costumbres, ceremonias indígenas estén protegidas frente a la explotación o la degradación medioambiental vinculadas a las actividades empresariales, como el acaparamiento de tierras o la contaminación. Esta categoría aparece en ambas encuestas. Las preguntas de esta categoría evalúan si los pueblos indígenas disfrutan de estos derechos en el contexto de las actividades comerciales. Esto incluye analizar los impactos actuales y los impactos potenciales a los derechos culturales de individuos o comunidades resultantes de actividades o políticas comerciales. Estos incluyen un enfoque especial en si algunos grupos, por ejemplo, mujeres y niñas indígenas, dentro de las comunidades se han visto afectados de manera desproporcionada y luego si las políticas, planes, medidas, leyes y marcos de implementación protegen la capacidad de los pueblos indígenas para practicar sus tradiciones, costumbres, ceremonias culturales, espirituales y religiosas en el contexto de los riesgos, impactos y medidas relacionadas con los negocios. Ámbito, tierras, territorios y recursos. La tierra es fundamental para las identidades, culturas y prácticas espirituales de los pueblos indígenas. No es solo un recurso, sino una entidad viva con la que los pueblos indígenas tienen una relación profunda y recíproca. Sin embargo, si bien la tierra tiene un significado sagrado y cultural para los pueblos indígenas, a menudo es vista por las empresas principalmente en términos de desarrollo y valor económico. Las tierras, territorios y recursos indígenas están, por tanto, con frecuencia en riesgo de ser apropiadas. Es este, por ejemplo, el caso de muchos proyectos energéticos, ya que más de la mitad de los yacimientos minerales necesarios para la transición energética mundial, incluidos el litio, el cobalto, el cobre y el níquel, se encuentran cerca o bajo tierras indígenas. Esto puede generar impactos negativos en los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el desplazamiento y la contaminación. Este ámbito abarca las siguientes categorías: reconocimiento, protección y adjudicación de derechos inherentes a tierras, territorios y recursos naturales, eliminación, retirada y reubicación, y compensación, restitución y reparación. La primera categoría se centra en el reconocimiento, la protección y la resolución de los derechos inherentes a la tierra, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas. Los derechos relacionados se reconocen en el derecho internacional, como los artículos 25 al 28 de la DNU de Peim y el convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales.
El artículo 26 de la DNU-DPI especifica que los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar y administrar las tierras y los recursos que poseen actualmente. Pero el artículo 25 va más allá. Reconoce su profunda conexión espiritual con las tierras, aguas y territorios que han utilizado tradicionalmente, lo que les otorga el derecho de mantener su relación espiritual en territorios y recursos que ya no están a su posesión, pero que han poseído u ocupado en el pasado. Los órganos de tratado de derechos humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su observación general número 26 sobre la tierra y los derechos económicos, sociales y culturales, también han señalado la importancia de respetar las relaciones espirituales que los pueblos indígenas pueden tener con los territorios y los recursos. Las preguntas en esta categoría evalúan si los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos se reconocen en la legislación nacional y en el alcance de este reconocimiento. Las preguntas también ayudan a documentar si han habido denuncias de actividades empresariales que estén afectando actualmente o hayan afectado negativamente a estos derechos colectivos, cómo dichas denuncias han repercutido en las tierras, territorios y otros recursos de los pueblos indígenas y si las políticas, planes, medidas, leyes y marcos de aplicación gubernamentales respaldaron o contribuyeron a esos presuntos daños. La segunda categoría, desposesión, desplazamiento y traslado, abarca las obligaciones del Estado de proteger a los pueblos indígenas contra el desalojo y garantizar el debido proceso en casos de desalojos relacionados con actividades empresariales. Si bien las actividades empresariales y las políticas, planes, medidas, leyes, marcos de aplicación y proyectos relacionados pueden generar competencia por la tierra, los pueblos indígenas deben estar protegidos frente a los desalojos forzosos y debe garantizarse el debido proceso en los casos de desalojo. Esto debe incluir procesos para garantizar el CLPI. El artículo 10 de la DNU-DPI establece claramente que los pueblos indígenas no deben ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, y que ningún traslado debe llevarse a cabo sin su CLPI. Esto se refuerza en el artículo 16, apartados 1 al 3 del convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Además, la protección contra el desalojo forzado es un aspecto central del derecho humano a una vivienda adecuada. Este es un derecho fundamental protegido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados tienen la obligación de proporcionar a todas las personas un grado razonable de garantía de permanencia que garantice la protección legal contra los desalojos forzados. Las preguntas de esta categoría permiten supervisar si la normativa nacional sobre desplazamiento contempla medidas específicas para los pueblos indígenas o territorios afectados y documentar las experiencias de pueblos indígenas que hayan sido desposeídos, desplazados o trasladados sin su CLPI a causa de actividades empresariales. Compensación, restitución y reparación. Las actividades comerciales, como las de los sectores de minería, agricultura, infraestructura o energía, a menudo tienen lugar en o cerca de tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Cuando esas actividades dan lugar a la confiscación, ocupación, uso o daño sin consentimiento libre, previo e informado, se vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Garantizar una reparación, restitución y compensación adecuadas es esencial para defender el derecho humano a la reparación. Esto se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, DNU-DPI. En el artículo 28.1 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación
por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que hayan sido confiscados, tomados o dañados sin su consentimiento. El artículo 32.3 obliga a los Estados a proporcionar mecanismos eficaces para la reparación y mitigar el daño medioambiental, económico, social, cultural o espiritual. El artículo 8.2, apartado B, requiere además que los Estados prevengan y remedien las acciones que desposean a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios o recursos. El derecho a interponer recursos está consagrado en tratados vinculantes de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, que exige a los Estados que garanticen que toda persona cuyos derechos sean violados tengan acceso a un recurso efectivo a través de mecanismos jurídicos competentes. En el contexto de los daños relacionados con las actividades empresariales, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, PRNU, refuerzan que los Estados deben garantizar el acceso a mecanismos de reparación eficaces, principio 25. Las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación a disposición de las personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas, principio 29. Los principios también establecen criterios para mecanismos extrajudiciales efectivos, principio 31, y aclaran que las empresas no deben socavar los esfuerzos estatales para defender los derechos humanos, incluida la integridad de los procesos judiciales. Comentario al principio número 11. Los siguientes son algunos de los conceptos clave a los que se hace referencia en esta categoría. La reparación se refiere al deber del Estado a garantizar el acceso a recursos efectivos cuando los derechos son vulnerados o se cometen abusos. La reparación incluye mecanismos jurídicos, administrativos u otros que puedan revertir decisiones injustas, como el traslado forzoso, y ofrecer restitución, indemnización u otras formas de justicia. El artículo 8.2 de la DNU-DPI insta a los Estados a establecer mecanismos eficaces para la reparación de todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos. La restitución es el acto de devolver o restablecer aquello que se ha perdido o arrebatado. Incluye el derecho al retorno y el derecho de los pueblos indígenas a regresar a sus tierras tradicionales. La indemnización se refiere a lo que se otorga para compensar una pérdida. En el contexto del reasentamiento, las normas internacionales exigen que la indemnización adecuada se otorgue en forma de tierras de igual o mejor calidad y con el mismo estatus jurídico. La DNU-DPI establece la necesidad de una reparación justa y equitativa, así como de una indemnización proporcional. Artículo 28.1. El convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales establece que, cuando no sea posible el regreso a las tierras tradicionales, se deberá proporcionar a los pueblos indígenas tierras cuya calidad y cuyo estatus jurídico sean por lo menos iguales que aquellas que ocupaban anteriormente. Artículo 16, párrafos 4 y 5. La observación general número 26 del CSCR sobre la tierra y los derechos económicos, sociales y culturales también establece la obligación del Estado en relación con la indemnización por los valores no materiales. Los Estados tienen la obligación de reconocer y proteger las dimensiones comunitarias de la tenencia, especialmente en lo que respecta a los pueblos indígenas,
quienes mantienen una relación material y espiritual con sus tierras tradicionales que es indispensable para su existencia, bienestar y pleno desarrollo. Las preguntas relacionadas con compensación, restitución y reparación solo se encuentran en la encuesta comunitaria. La pregunta principal evalúa si se recibió una compensación, restitución o reparación adecuadas por la desposesión, utilización o explotación de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas a causa de actividades empresariales y marcos relacionados con dichas actividades. Las preguntas de seguimiento evalúan si el recurso consideró adecuadamente los valores culturales, religiosos, espirituales y ambientales, así como las necesidades y los derechos de las mujeres y niñas indígenas. La última categoría de este ámbito, medio ambiente, se relaciona directamente con el artículo 29.1 de la DNU-DPI, que establece el derecho de los pueblos indígenas a participar en el uso, la gestión y la conservación de los recursos naturales. Los derechos de los pueblos indígenas a participar en el uso, la gestión y la conservación de los recursos naturales también están respaldados por normas de carácter vinculante. El convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en su artículo 7.4, aclara que el Estado debe tomar medidas para proteger y preservar las tierras y territorios en cooperación con los pueblos indígenas que los habitan. Esto implica que los Estados garanticen que los impactos de las actividades comerciales en los derechos de los pueblos indígenas se incorporen a los derechos humanos y otras evaluaciones de impacto relacionadas. La observación general número 24 sobre las obligaciones de los Estados en virtud del CSCR en el contexto de las actividades empresariales ha ampliado esto al explicar que si no se hace, los Estados vulnerarían la obligación de proteger los derechos enunciados en el pacto, entre otros, por supuesto, en caso de otorgar la concesión de permisos de exploración y explotación de los recursos naturales sin tener debidamente en cuenta los posibles efectos adversos de esas actividades en el disfrute por las personas y las comunidades de los derechos consagrados en el pacto. Las preguntas de esta categoría permiten supervisar si se han presentado denuncias ante las autoridades nacionales relacionadas con impactos medioambientales en las tierras, territorios y recursos indígenas en el contexto de actividades empresariales, y si ha habido denuncias sobre el almacenamiento, la eliminación o la liberación accidental de materiales peligrosos en o cerca de las tierras, territorios y recursos indígenas. Las preguntas también pueden ayudar a documentar las experiencias de los pueblos indígenas relacionadas con los impactos ambientales causados por las actividades empresariales. Gracias por unirse a este vídeo. Explore otros tutoriales en vídeo y materiales en esta página, en caso de que necesite más orientación sobre el uso de las encuestas y la planificación de talleres de desarrollo de capacidades.